el tiempo, vamos a utilizar este formato. Acá está. Listo. Este formatito que la mayoría de ustedes ya lo tienen, los que están en el grupo, claro, ya se los he enviado en el grupo, este formato. El día de hoy todos nosotros nos vamos a guiar en nuestro engargolado, ¿verdad? En este engargolado que tenemos vamos a irnos guiando y así podamos hacer este tonal. Por ahora lo haremos un tonal normal para no confundirnos con un nemontemi. Ya lo resolveríamos este nemontemi, ¿verdad? Por eso quiero agilizarle un poquito para que podamos verificar el trabajo, cómo hacer un nemontemi utilizando el formato, ¿verdad? Que todas los rubros que vamos a utilizando, pues llegamos a encontrar el Nemontemi, solamente que no tiene la veintena. Es la única diferencia. De todo lo demás, pues lleva trecenas, inclusive novenas, solo que se resume casi todo en un formatito para poder trabajar los Nemontemi. ¿Sí? Entonces, alguien que tuviera, me parece, la hermanita Elvira, ya mandaba por ahí, no sé, un dato que tenía una duda, ¿verdad? Si tuviera la Tema. fecha para poder, Sí, en ¿qué sí, más, no vamos a Sebastiani? explicarlo tanto. Ajá, al mejor sí no vamos a explicarlo tanto, pero sí, lo que ahorita me interesaría es cómo llenar este formato para hacer un tonalito. Claro, es una propuesta. Ya ustedes dirán, no, pues es que sí, lo hago, no lo hago, o diseño mi propio formato. Adelante. Sí, hermanita, por favor, la escuchamos con la Sí, fecha. ¿qué más, Sebastiani? Sí, gracias, Sebastiani, gracias. Buenas noches, hermanitos. Mi duda es en cuanto al año de esta persona, que es Ajá. de el 14 de enero de 1994. Entonces, nació, y fíjese, son dos situaciones. Una, la fecha, ¿no? Si todavía se considera el año anterior o el año que empieza en marzo. Y la otra, que él nació en Tijuana. Nació a las 11:22 hora de Tijuana, que entiendo que en enero tienen 2 horas de diferencia con respecto a nosotros. Entonces, mi duda ahí es de esta persona, si corresponde, 1994 corresponde al año 8 Tochtli, pero como él es de enero, no sé si pertenece a 7 Cali. Y de la hora, pues no sé si su hora son las 11:22 o las 9:22, tomando en cuenta la hora de la Ciudad de México. Son las dos dudas que tengo con respecto a esta persona. No es Nemontemi, es normal. El Bueno. del Nemontemi, cuando usted nos enseñe Nemontemi, ya le planteo el otro caso. Sí, inclusive lo podemos resolver a lo mejor en una clase, ¿no? Pero bueno, mire, recuerden, recuerden que cuando vimos el de los años, dijimos, antes del 12 de marzo o antes del 11 de marzo, en caso de 11 de marzo, en caso de que fuera año Tecpat, ¿no? 11 o 12 de marzo hacia atrás, se toma, ya sea de febrero, de enero, de marzo, de 11 de marzo o 12 de marzo, ¿qué se tomaría? ¿Un año anterior? Porque aún sigue vibrando el año anterior. A ver, permíteme mostrarle el formato, permíteme. ¿Dónde los tengo? Debo de estar aquí. Formatos.
Aquí está. A ver, ahorita lo vamos a mostrar. Voy a compartir el formatito. Listo. Dícele usted, hermanita, que es de 1994. Ujujuy. 90, 57. Aquí está, mire. 1994. ¿De acuerdo? Le corresponde a Chicuey Tochli. Y como es del mes de enero, por favor, aquí miren en este espacio, anótenle. Si nace en enero, febrero o antes del 12 o 11 de marzo, le corresponde un día anterior. ¿Sale? Ahora, otro por ahí, un puntito en asterisco, póngale. Sí, depende también del año en que haya nacido. Ajá. Si es Acatl, o sea, Carrizo, antes del 12, perdón, antes de las 12:45 del mediodía. Hagan de cuenta que nació este niño, esta niña, a las 12:44 del día 12 de marzo. Le corresponde el otro año, todavía el año anterior. ¿Sí? Dice usted que él es, vamos a aclararlo, dice usted que es del 1994. ¿Sería 8 Tochli o sería 7 Cali? Sería 7, Siete Cali. 7 Este cal- Cali, porque Ok, todavía no termina 7 Cali. Sí termina el año gregoriano, que termina el 31 de diciembre a las 12 horas de la medianoche, pero no termina el año casa, 7 casa. El año 7 casa terminaría, hermanita, hasta él, como va a ser 12, el año Toshli, 12 de marzo 12 a de las marzo. 6, ajá, a las 6:45 de la mañana. ¿Sí? Hasta ahí Sí, ya un poquito más aclarado. ya me queda ahí. Ajá, claro, Sí, sí. hermanita. Entonces, por favor, anótele. Para los que hayan nacido en el mes de enero, febrero y antes del 12 de marzo, hay que tener ese pequeño cuidado, porque a veces, pues sí nos confunden, ¿no? Decimos, bueno, pues el año gregoriano termina el 31 de diciembre. Para esta correlación termina el 11 y el 12 de marzo. ¿Aclarado? Sí, Sí, hermanita. Temastián, sí, Perfecto. Temastián. Quema. Ahora, con respecto a la hora, hermanita, yo entiendo perfectamente, pues también a veces nos confunde eso, ¿no? Híjole, pues allá es una hora menos, una hora más. Acuérdese que decíamos en una clase, decíamos, bueno, pues si ahorita para mí, hermanitos, para mí ahorita son las 8:45 de la noche, para mí. Pero para la hermanita que está, por ejemplo, vamos a poner en Francia un ejemplo. A lo mejor allá es de día. La niña o el niño nace allá pónganle que a las 12 del mediodía allá. Nació a las 12 del mediodía. Y aquí yo tengo las 8:45 de la noche. ¿Qué dato anotaríamos? ¿El de De Francia allá, o el de aquí? no el de allá. De allá, ¿no? Sí. Aunque hay una pequeña controversia que algunos dicen, hermanitos, los hermanitos, no, tiene que, tiene que regirse o tiene que utilizarse la hora aquí, el del ombligo, el de mero México, Tenochtitlan. Mm. Como que no tiene mucha congruencia, o qué opinan ustedes también. A mí me gustaría saber su opinión también, No, yo creo que ese del lugar donde nace Temastiani es la ¿verdad? hora que
que es su hora y su lugar. Yo siento que es así. ¿verdad? Como que tendría Sí. más congruencia, hermanitos, ¿no? Ujú. Porque también nos podemos poner en nuestro plan. No, es que tiene que ser la hora de México porque, pero bueno, pues lógica no tendría, hermanitos, ¿verdad? No tendría mucha lógica. ¿Sale? Además es la energía que lo recibe, ¿no? ¿Qué más tiene? Exacto. Es la Ujú. energía que lo está recibiendo. A lo mejor aquí, allá va adelantado la fecha, nosotros ahorita estamos a 16 de octubre, allá es 17, ¿no? Entonces todo eso tenemos que analizarlo y no nos compliquemos, no nos enfrasquemos, no, tiene que ser la hora de aquí, no, usted dígame, usted deme la fecha, la hora, el mes y el día en que nació y a partir de eso yo hago el tonal y no me complico tanto, no me complico tanto porque pues respeto donde usted haya nacido, ¿verdad? Y qué bueno que usted también quiera regirse por estas energías. Bueno, espero haberle aclarado, hermanita, toda esta duda. Y no sé, si gusta, podemos utilizar la fecha del hermanito o la hermanita que usted, si gusta, nos puede dar el nombre. Y si no, pues con que nos dé la Sí, sí, fecha, la hora, y sí, trabajamos te con mantiene, eso. ¿qué más? Sí, le doy Permíteme, el nombre, sí. permíteme. Entonces, déjeme eh, compartirles el formatito. Mire, este es uno de los formatos que yo utilizo. Con esto yo no les quiero decir, es que tiene que ser así. No, 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 no. Si ustedes creen que les puede ayudar, puede ser factible para su trabajo, adelante. Y si dicen, no, pues es que yo le voy a modificar, primero tiene que ir Tlalpil, el año, después viene lo que es la veintena, como lo hacemos, ¿no? Que es día, mes, año, hora. Si así se acomoda mejor su trabajo, no hay ningún problema. Lo importante es, pues, hacer el tonal, ¿verdad? Que- Bueno, entonces si nos da la fecha, hermanita, o si nos puede dar, aunque sea nada más el nombre, no sin los apellidos, y pues Ajá, nos basamos de se hecho. llama Antonio Frank, Antonio, y es del 14 de enero de permíteme. 1900. Sí. Sí, sí, permíteme, hermanita. No soy muy bueno para la... Ahora sí, deme el año, hermanita, por favor. Esa una tía, no soy máquina de escribir. Sí, 1900. 994, 14 de Ah, enero. Y nació a las 11:22 de la noche. ah, las 11:22. Que si nosotros utilizamos las 24 horas sería 23:22, ¿no? 23:22, sí es correcto, Ah, Temastén. sí, para que no nos confundamos, 23:22, porque a veces hay donde, nomás le ponemos horas, listo. Ahora sí, hermanitos, desde su formatito, por favor, vamos. Permíteme, tengo internet muy baja para poder toda la clase. Bueno, pues esperemos. Sí, sí está. Igual estamos nosotros. Ayer estábamos sin internet. Toda esta cuestión de las lluvias que nos pasó, hermanitos, pues sí está difícil, ¿no? Bueno, pues busquemos entonces en el primer formatito. ¿Qué me dicen ustedes? 94, hace ratito ya más o menos lo veíamos. Acatlalpili, Acatl. Tlalpili Acatl, Socamati Necnitzin, Acatl. Vamos a ver. Acatl. Ajá. ¿Qué sería? Tlalpili, por ahí lo pusimos. Cargador del año sería carrizo. La cualidad del carrizo, pues es trabajar en equipo, ¿verdad? 94 de Chiwik, Chicome, Chicome Cali. Sí, váyanme confirmando también con sus formatitos ustedes ahí, en su engargolado. Come Cali. 7 quema, 7 casa. Vamos.
Teotlapalehuiquetl, pues vamos a los siguientes formatitos. Vamos a buscar Tlalpili Cali, ¿no? Que son estos que están aquí, ¿no? Tlalpili Cali. Vamos, dice Chicome. ¿Quién sería su regente? Chalchihuitlicue. Chal. Chalchihuitlicue. 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 A ver, si a lo mejor yo me equivoqué. No, Chalchihuitlicue. Sí, Temacheni, es que el Tlalpili es Acat, no es Cali. Ajá. Pues es acá. Ajá. Perdón. A ver. Acat, sí. Tlalpili es Acat. Acá, sí. Ajá. A Entonces ver. es Chicome Cali, es Xutecutli. Xutecutli. A ver, sí, tienen razón. Ya me emocioné yo. Sí, dijimos que Tlalpili es Acat. Sí, tienen todas las razón. Chicome Cali. Es correcto, es Xutecutli. Xutecutli. Ándale, Xiutecutli. Xiutecutli. Que sería el señor del fuego celeste o el centrador. Listo. Vamos. Después vamos con los Imantli. Aquí es donde a veces digo, le voy a modificar. Pero pues lo dejamos ahí mientras, ¿no? Tonali. Vamos con los formatitos de Tonali. ¿Por qué la cuestión de que primero necesitamos ver el día y ver esa hora, ¿no? Es de los años Cali, aquí está Cali. Entonces nos vamos a la fecha, decimos que es de 14 de enero. Vamos a ver, 14 de enero. Nos dice que aquí es At, pero vayamos viendo. At, y es 14 de enero. A las 11 de la noche, con 22 minutos. ¿Es At, sí o no? Yo digo que no, que sería Tochtli, ¿no? No. A ver. Tochtli. Hagan de cuenta, la técnica podemos utilizar esta. Miren, hoy es 14 de Tochtli. enero, ¿no? Hoy 14 de enero. Hoy es 14 de enero. Inició 14 de enero a la medianoche, ¿no? Hoy en la noche y va a terminar 14 de enero hasta ahorita a las 12 de la medianoche. ¿Sí? ¿Sí es ad o no? Emma. Sí, sí Sí. está dentro del rango. Ujú. Entonces, es ad, ¿sí? Es eso, nosotros nos sentemos aquí, hoy es 14 de enero, ¿no? Sí, hermanita Norma. Sí. Ya Socamati te mencioné. Yo ya me confundí porque el chicome corresponde al Cali y no corresponde al Acatl. Estamos hablando del Xihuitl. Acatl no tiene número. Acatl es el Tlalpili, Ujú. ¿sí? Entonces el regente no es del Tlalpili, es del Xihuitl, porque si no, ¿cómo ponemos el chicome? Y Johnny. Ujú. ¿Sí? O sea, A sí ver. está en el Tlalpili Acatl. Ujú. Efectivamente, ahí corresponde el chicome A ver, no nos al chicome regresamos. Cali. Ah, ok, ya lo ¿Sí? ubiqué. Sí, sí. Sí, es el Sí, cargador y dentro del cargador sí está el Ajá, Chicome Cali. Ujú. es el que corresponde Es por el al año. Cali. ujú. 7 Ajá, Cali. Ok, de Cali. Tlazocamati. Sí, Sí, hermanita. Tlazocamati. Bueno. ¿Qué Sí, más, sí, qué más? no se preocupe, nos llegamos a veces a confundir, ¿no? Pero qué bueno que estamos atentos. Entonces, les decía yo, sería su tonali ad, ¿verdad?
¿Ahí todos estamos de acuerdo? Quema. Perfecto, quema. Sí. Vamos a Quema. ponerles. Ah, y bien, que sería agua. Ahí vamos. Ahora nos vamos con su regente. Busquemos su regente de A. Tenemos por ahí un formatito donde encontramos las trecenas y los signos de los días. Miren, aquí están. Aquí dice signos de los días, aquí dice trecenas. ¿Cuál sería su regente de H? Xiuhtecutli también. Quema, Xiuhtecutli. Xiuhtecutli, quema, el señor del fuego celeste o centrador. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Hay algo que se repite aquí? El Xiuhtecutli, ¿verdad? Va dos veces. Tlalpili. En el Tlalpili y en el regente del tonal. Es importante esto también remarcar. Sí, sí es importante, hermanitos. ¿Por qué? Quiere decir que esta energía, que estas cualidades de esta persona, de este hermanito, tiene una de las cualidades de ser muy centrado con lo que hace, sabe ubicar todas estas, tanto cualidades y no cualidades, podemos llamarle así, ¿verdad? Es esa parte, ¿no? Él le encanta iniciar proyectos y trabajos, porque el fueguito, iniciamos una ceremonia, fuego, iniciamos alguna actividad, debemos de prender nuestro fueguito, algo ceremonial. Por eso les platicaba yo un poquito, les decía, bueno, yo cuando empiezo a trabajar al inicio y ahorita después de la clase, después de hacer todas mis actividades, prendo mi velita como un agradecimiento. En la mañanita, después de trabajar un rato, prendo mi velita y hago mi plegaria de agradecimiento porque acabo de despertar. Entonces el fueguito es importante, no lo perdamos de vista. Bien, entonces, hermanitos, ¿cuál sería su veintena? Hace ratito ya vimos que es en el Cajli. ¿Cuál sería su veintena del hermanito? Ya dijimos, Atemostli. Atemostli. ¿Qué man? Atemostli. ¿Qué quiere decir Atemostli? ¿Ah? Las aguas. El descenso El de las aguas. descenso. Ajá. El descenso Del de agua. las aguas, ¿no? Cuando pues se bajan estas aguas en enero, que pues cuando en tiempo de lluvia sube, pero bajan esas aguas, que se realiza toda una ceremonia. ¿Cuál sería su regente del descenso de las aguas? ¿Sería Tlaloc? Tlaloc. Tlaloc, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Tlaloc. Y decimos que Tlaloc es el licor que bebe la tierra. Hasta aquí, hermanitos, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que quisieran compartir en confianza? ¿Verdad? En confianza, para yo lo que yo quisiera es que, aunque vayamos despacio, pero vayamos aprendiendo poco a poquito, ¿verdad? En vez de agotar todos los temas, me gustaría que, pues que aquí no le entendí muy bien, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por qué? Pues bueno, mi intención es que todos aprendamos y podamos hacer esas actividades y me ayuden, porque me han llegado hermanitos, oiga, quiero que me haga mi tonal. Sí, ¿sabe qué? Con el abuelo Nahuizipactli, yo le mando el número, arréglense con él o con el abuelo Tona, con la abuela Zipac, allá trabajen, porque la verdad, ando un poquito saturado, pero no, pues es que me gustaría que usted me haga mi tonal. Bueno, si usted me permite esperarme un poquito más, sí, con gusto lo hago, pero le soy sincero, si le urge, pues lo puedo recomendar con algún hermanito y por mí no hay ningún problema, ¿no? Esa es mi intención.
Igual en sus espacios donde ustedes se reúnan, pues hagan los tonales, ¿no? O sea, no. Yo sinceramente, así que les diga, yo voy porque yo quiero hacer todo el trabajo, no, sino que ustedes también, yo quisiera que este conocimiento lo pusiéramos en práctica y compartirlo con todos los que nos rodean, ¿no? Bueno, hasta aquí, hermanitos, ¿todo bien? Qué ¿Mm? mal, chico. Va. Bueno, Qué entonces mal. avanzamos. Vamos con Matlaquey Tonalpowali. De las tres cenas, vamos a buscar, acuérdense aquí en los formatitos, por aquí tenemos un número 1, ¿verdad? Vamos a buscar hasta el número 7, porque es su numeral de su año de nacimiento, el número 7. Correlacionamos con la veintena, recuerden, dijimos que es Atemostli. Ajá. ¿Cuál sería su numeral? Doce. Guanome. Mahtlactli Guanome. Ome, ¿qué más? Mahtlactli le vamos a poner aquí. Mahtlactli Ome, que sería en español 12. 12 agua. Aquí mismo, en ese mismo formatito, vamos a encontrar la trecena, ¿sí? ¿Y cuál sería su trecena? Setecpa. Tetecpa. Setecpat. ¿Qué más? Setecpat. Muy bien. Setecpat. Se oye cortado, hermanito, ¿no? ¿Quién nos está hablando? Se oye cortado su palabra. Ajá. ¿Sí? Uno. Sebastián, y Uno. entonces para buscar la trecena es irnos hacia atrás, ¿verdad? ¿Es O sea, correcto? encontrar el número 1, pero hacia atrás, no hacia Mm, adelante. hacia atrás, hermanita. Hacia atrás. Setecpat. Ajá. ¿Es correcto? Sí, es ir recorriendo hacia atrás hasta encontrar el número 1 y en el signo que quede, esa es la trecena. Ajá. ¿Quiénes serían sus regentes? Justamente es en esta trecena nosotros estamos trabajando la trecena. Mitlantecutli, Tonatiu. ¿Qué más? Tonatiu. Ujú. Mictlantecutli y Tonatiu. Decimos que Mictlantecutli es el señor del lugar del reposo y Tonatiu es el, ándale, el generador de luz y calor, que nos da luz y calor y más, ¿no? Su enseñanza, del lugar. Ajá, bien. Ya tenemos la del tonali, desde el año, tlalpili, tonali, veintena, trecena. Vamos con Yogualtecutli. Yogualtecutli es el señor de la noche. Primero vamos con el primer formatito que tenemos aquí puros numeritos, ¿verdad? Vamos a buscar, vamos a ubicar el Es el 3, ¿no? At y la veintena de Atemostli. ¿Ah? ¿Y el siguiente cookie? Jay, ¿no? Ajá, Tres. es el número 3, ¿verdad? Que ay, es el número 3. Entonces, ¿cuál sería el número 3? El señor de la noche, que sería Pilsin. Y el siguiente cookie. Pilsin Tekuchtli. Pilsin Tekuchtli, que sería el señor niño. ¿Y cuál sería su nahualito? ¿Cuál Oye, sería su El coyo. Coyo? Coyot, Emma, coyote. Coyo. Qué bonita energía tiene el hermanito. El coyote. ¿Está? Señor de la noche, coyote, coyote.
que decíamos con el Señor de la Noche sería ese su nahualito. Es lo que lo trae desde nacimiento. Pero al igual como les platicaba, dicen algunos, no, pues de todas las energías que tengo, cuchillo, bueno, tengo Tlaloc, tengo el agua. A mí, puede decir, a mí me encantaría que fuera mi nahual el agua. ¿Se puede? Se puede. ¿Por qué? Porque por el poder que tiene el agua, de ser muy transparente, de la facilidad de transformarse. Y ahorita les hablo de la siembra del nombre, ¿sale? Por eso quiero aprovechar un poquito esto. Después de esto, ¿qué sigue? Bien, Señor del día, ¿no? vamos con el Señor del Día, hermanitos. Perfecto. La Huizcalpantecutli. Ajá. Buscamos el número 12, ¿verdad? Como ese es su numeral. Tlahuizcalpantecutli es el Señor del Día. Tlahuizcalpantecutli es De la aurora. el Señor de la aurora. ¿Qué más? Aurora. ¿Cuál sería su volátil? Ayúdeme, su volátil. El halcón, Quetzaltóatl. Quetzaltóatl, ¿verdad? Quetzaltóatl. Quetzaltóatl. ¿Qué sería? Quetzaltóatl. ¿Qué sería el ave Quetzaltóatl. del quetzal o El el guajolotito, guajolotito ¿no? hermoso? Ajá, sí. Oh, ujú. Aquí nos dice que es el guajolotito hermoso. Pero Ujú, recuerden que quetzal es lo hermoso, tototl el ave, esta ave hermosa, ¿no? ujú. Guajolotito hermoso. Bien. ¿Quién sería su protector, su regente para en ese día que estuvo presente? Centeo. Centeo, Feo. ¿verdad? Centeo. Centeo sería el principio generador del sustento. Listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Qué máquina? ¿Qué más? ¿Qué más, Sebastián? ¿Qué más? Muy bien, manitos. Entonces, nuevamente nos regresamos al formatito de los señores de la noche, donde están los numeritos, donde tomamos aquí. Dijimos que es el número 3, dijimos a Temostli. Entonces, su novena es Mazar, ¿Semazar? Semazar. ¿verdad? Ajá, Semazar. Semazar. Su novena, uno venado, Semazar. uno venado. ¿Qué formato estamos usando? Es el que les he compartido en el grupo, para hacer un tonal. ¿Sí? ¿Qué formato estamos usando? Este de los señores de la noche. ¿Sí? Ujú. Ahorita, para la novena. De la novena, nuevamente nos vamos al formato donde están los nombres de señores de la noche, donde nos presenta también las novenas. Miren acá, las novenas. Y aquí en estas las novenas buscamos Semasat. Es Tlaloc, Claro. ¿verdad? Ujú. Tlaloc. Si ustedes tienen impresos sus formatitos, será mucho más fácil trabajar, ¿no? El licor que bebe la tierra. Listo. Ajá. Ahora nos vamos con la hora. Ya después porque vamos a utilizar otro formato. No, Vamos con la hora, con el Imanti y Naute. Ajá, vamos con el año, nos dice que del año Cali, vamos con Cali, Cali. Cali empieza, ajá, es en el segundo formato. Vamos en el segundo formato, Cali, a las 22.
23, 22. ¿Verdad? La 23, 22, 23, 22, 23. Sería ¿Sería? Coscacuautli. Ajá, náhuatl. Coscacuautli. Ajá. Su Coscacuautli. náhuatl sería Coscacuautli, ¿verdad? Ujú. Mm. Coscacuautli. Sería águila de collar. ¿Sale? Suimantli, o sea, la hora. Chalchutlicue. 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 La de la falda. Déjame. La falda de jade. ¿Qué más? ¿Cuál es el gran poder que tiene la de la falda de jade? Actividad. Ujú. Los que tienen la falda de jade son imparables. ¿Por qué? Porque eso los mantiene limpios. El agua siempre está fluyendo. Y el agua siempre está fluyendo y está avanzando. Y eso hace que la mantenga limpia, transparente. Porque el agua que se atasca, cuidado, se queda sucio, apesta. Y en las personas, pues son personas muy peleadas con la vida. Dios me está castigando. No, yo no sé qué tanto le debo a la vida. Y bueno, muchísimas cosas que llegamos a encontrar, ¿no? Bueno, entonces vamos a buscar el rumbo cósmico. Permíteme abrir los formatitos que tengo acá. Es de los Amoshli Borgia. Este no tiene número. Voy a buscar uno que tenga número, los numeritos. Eso se nos va a facilitar. Sería el Huizclampa. Ajá. Está ahí 12 años, ¿no? Abajo de Zipacli. Sí, hermanita, permíteme, vamos. Muy bien, estos formatitos, sí, hermanita, estos también hay que imprimirlos, por favor, ¿sí? Igual hay que integrarlos. En mi caso, miren, los puse casi al principio porque me encantan estos. Me gusta estarlos observando el día a día y me facilita. Bueno, decimos que es 12, ¿verdad? Más la Clewangome. Vamos con el rumbo de Tlahuiztlampa. Aquí también está lo del color. Alguna hermanita, hermanito me decía, oye, pero dice la sabiduría del color. Bueno, Tlahuiztlampa Oriente es el color amarillo. Aquí tenemos. Buscamos en el número 12. ¿Hay agua? No. Vamos No, con Mictlampa, color negro. ¿Sí hay? no. ¿No? Sí, ¿no? Quema. Mire, aquí está el número 12. Acá, Ujú. Zipacle, At, Ajá. Olin At, y Coat. Olin y Coat. Ajá. Entonces, el hermanito es del rumbo Mictlampa. Lampa. Su color de poder es el color negro. Ay, ¿qué tiene que ver ese color con la conciencia? No, Con la introspección, ¿no? con la También. introspección. ¿Qué más? Este, Con el viaje al Mictlán. ajá. Y a él se le va a facilitar mucho la ensoñación, como a cierto. Oh, creo que ya se congeló, ¿verdad? La imagen. ¿O soy yo? No. Sí se congeló. Se congeló, Sí se congeló. se le cortó internet. Es que yo tengo al reversadas mis tablas porque yo tenía el Huiztlampa y entonces está en el Mictlampa. Esta que vimos es el Mictlampa. Quema. Sí. Perdón, hermanitos, ¿estas tablas las compartió el Temastiani? Sí, hermanito. Uy, creo que entonces estas no las tengo yo. Yo tampoco, yo lo estoy viendo en el códice directamente, en el Amos Borgia,
y yo tenía mal los rumbos. Si alguien sería tan amable de compartírnoslos, porque eso sí yo no los tengo, de favor. Sí, hermanito, si alguien nos puede compartir con los rumbos, porque entonces mis rumbos están mal. Ujú. Yo aquí en mis tablas también tengo en el número 12 a y por ejemplo aquí en mi Tlampa no tengo en el número 12 a Atlas, manita. ¿Verdad? Yo lo tengo en el Huistlampa. Sí, Pero igual luego yo. mis tablas Sí, están mal. Yo lo tengo 12 lo tengo así como dijo el maestro, con Zipacli, con Olin, con Coat, con Acat, pero lo tengo en el Huistlampa. sí, también yo. Ajá, ya me confundí más. A ver, hay que Disculpen, preguntarle hermanita. al Temastiani porque sí, yo en el rumbo del Mictlampa tengo En a, el a Lluvia, a Amasat, a Mazac, Cuautli, a a Cali y a Cuautli, a Ocomatli, Cali y a ¿verdad? Ocelot. Ah, Tema. caray. Discúlpeme, lo están sacando por la trecena. No, lo tienes que No, sacar por el día. por su Sí. día. Es en la tabla de correlación, ajá, sí, Sí, por de su los día. rumbos, Que de los por ejemplo, rumbos esa de las persona, trecenas, sí, Sí, así se entonces, llama. sí, por el día, por el rumbo de las trecenas. Es que ajá, tengo entendido que hay dos formas de sacarlos. Y en una era por el rumbo de las trecenas, y entonces nos da uno que es diferente, pero no me acuerdo cómo se llama la otra forma de sacarlo y que no es por el rumbo de la trecena. Y ahí cambia de rumbo. Pero en este momento no lo tengo y como tengo tan mal internet, voy a buscarlo y cualquier cosa lo voy a subir en el chat para poderlo preguntarle al Temastiani, sí, hermanita, por porque favor. sé que hay dos formas de hacerlo, uno por el rumbo de las trecenas. Yo tenía la misma duda porque en la clase pasada Temastiani nos comentó que el rumbo de la persona se saca de acuerdo al tonali, que en este caso sería Tlahuitztlampa, porque está asociado al rumbo oriente, el glifoatl. Y si lo hacemos como ahorita Temastiani nos estaba enseñando, lo asoció por el rumbo de la trecena que es Setecpat, y esa sí es del rumbo norte de Mictlampa. Y Mixlampa, ¿verdad? Yo también ya me quedó la duda, hermanita. Ahorita a ver Ya que me regrese Temastiani confundí. que nos aclare esas dos formas. Ajá, Pero en este caso, perdón, está tanto la trecena, está Setecpat en medio, en el tercer lugar, en el Mictlampa, y en el 12 está Atl. Aquí coincide. Los de Caltonac, ¿no? Son los que tienen los números, yo es la que estoy viendo. Y aparece el Mictlampa, tiene Acatl arriba, luego está Zipactli, luego está Atl, Olin y abajo está Coatl. Olin y Coat, ajá, Ajá, y es en el 12, pero es del Mictlampa. Y lo que dice la hermanita, efectivamente aquí coincide con el Setecpat, que sería su trecena. Tiene las dos coincidencias. ajá, sí, porque sí inicia con Setecpac, Quema. esa escena, ajá, Y en el 12 está Atl, en medio. ajá, en medio, sí, en Sí. medio. Ujú. Entre Pero Olin entonces, y sí Zipactli. es por trecena, entonces sí es el Mictlampa, y si no ¿Sí? es Huistlampa, es que yo lo tenía como Huistlampa, ya me confundí. Hermanito, yo recuerdo que el Temastiani dijo que se sacaba con el número del tonali. Ajá, Y así entonces, está. si es así, yo coincido con el Temastiani. Sí me da por el rumbo del Mictlampa. Sí, Así como también. lo tiene él, yo lo tengo. Ujú. Ajá, pero ¿dónde están esas tablitas que dicen el rumbo? Porque yo lo estoy viendo directamente en el libro del Amos Borgia. Es que mandó Entonces, Temastiani unos formatos
que tienen la explicación arriba y tienen una línea de color Ah, y ese los yo no lo. números abajo. Pero no tenía Ah, no tenía el nombre, hermanita. Creo que Sí, el nombre se lo tiene, pusimos nosotros. tiene los números, hermanito. Dice Mictlampa, lugar de la transmutación, y luego abajo tiene Mm, 4 renglones de explicación y luego la línea de color. no, yo no lo tengo. Ya está el Temastiani. Ajá. Temastiani. Sí, hermanito, ya estamos de regreso, permíteme. ¿Qué pasó? ¿No tienen estos formatitos? tenemos Algunos unas parece ser que no, dudas. Temachtiani. No, yo no los Porque no tengo. tenemos esos formatos, Temastiani. ¿Sí? Y Ah, entonces nos queda caramba. la duda en el cálculo del rumbo, porque efectivamente en el Mictlampa sí está el 12 AC e inicia la trecena con Tecpac, Ajá, pero yo lo tenía como el Huiztlampa también, como el rumbo del oriente. ajá. Sí, Entonces sí, creo sí. que hay dos formas, decía ahorita nuestra hermanita, así como nos explicaste hace rato de cómo calcularlo por el oriente y calcularlo por la trecena. Una hermanita nos estaba Ah, ahorita como explicando. Carmen, ¿no? Ujú, sí, es que Chalchi, la no, duda, Chalchi. Ajá. sí, ujú, la duda es que en la clase anterior nos había usted comentado que para sacar el rumbo de la persona, lo que tenemos que tomar en cuenta es el tonali. En este caso, su tonali es Atl, y el glifo Atl está asociado al Tlahuitztlampa, al rumbo del oriente. Entonces, ujú, nuestra duda es si su rumbo sería Tlahuitztlampa o si se saca de acuerdo a la trecena, que en este caso es Setecpat, porque Setecpal sí está asociada a Mictlampa. Entonces, ujú. ¿cuál de los dos vamos a tomar en cuenta para sacar su rumbo? ¿El del Tonali, Tlahuitztlampa o el de Trecena, Mictlampa? Sería la de la trecena, hermanita, ¿no? ¿Por qué? Porque como la trecena es quien rige a este grupo de tonalis, de días, entonces, haga de cuenta, por ejemplo, Tecpat es del rumbo norte, ¿no? Y entonces él rige todos estos días, por lo tanto, vamos a decirlo, que pertenece al rumbo del Mictlampa, ¿no? El O 2. sea, estos 5 trecenas pertenecen al rumbo del Mictlampa, pero también hay alguna otra duda, que sí me lo han dicho, lo que decía la hermanita. Dice, yo sabía que este es del rumbo del Huiztlampa, o sea, del rumbo sur, ¿no? Porque así algunos lo consideran. Dicen, este es el rumbo sur. Inclusive en los libros del maestro Mesa, dice que estos son del rumbo sur. Bueno, haciendo un análisis, miren, hermanitos, yo me voy más a la lógica, ¿no? Siatl, Olin, Coatl, Acatl, Zipactli son tonalis que están al rumbo de Tlahuiztlampa. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Sí. ¿Qué más? Ahora nos vamos Yeyecatl, Iscuintli, Tecpatl, Miquistli y, y Ocelotl es del rumbo del Mictlampa, ¿no? Vamos con las trecenas. Cuaftli, Cali, Osomatli, Quiahuitl, Mazatl son del rumbo Cihuatlampa. Y así vamos recorriendo al lado contrario de las manecillas del reloj. Y terminamos con el rumbo sur. En el rumbo sur encontramos a Tochli, Coscacuautli, Coetzpali, Malinali y Xochitl. Y cerramos los 4 rumbos. ¿Sí? Que claro, como dice la hermanita, bueno, el tonali también tiene un
un rumbo. La energía de Ad, miren, es del rumbo de Tlahuiztlampa, ¿no? Pero entonces, ¿cuál retomamos? ¿Qué energía retomamos? ¿Qué rumbo cósmico retomamos para poder decir, usted es del rumbo tal, ¿no? En este último dato, debe ser de las trecenas. ¿Por qué? ¿Por qué de las trecenas? Este último dato va más allá de decir, bueno, ese es tu rumbo cósmico. No. Cuando llegues a esa trecena, tú tendrás que prepararte a hacer una ceremonia en la trecena que naciste. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando esta trecena de C o Celor. Me encanta el C o Celor, desde las imágenes que tiene. Entonces, en mi caso, cuando llega la trecena de C o Celor, que es la segunda trecena de los 20, en esos 13 días, yo hago un autoanálisis. ¿Por qué? Porque analizo mis vidas futuras. Yo me estoy preparando para mi vida cuando yo sea Cuautli, cuando sea el águila. ¿Cómo llegaría a ser águila? ¿Qué tendría que trabajar? ¿No? Además, que Seo Celot, su regente, el de los celotitos de la trecena, es Quetzalcóatl. ¿Mm? Entonces, tengo que trabajar como Quetzalcóatl, ¿no? Todo ese trabajo, ¿sí? Entonces, espero haberles aclarado su duda, ¿verdad? Ahora, este formatito, dicen algunos hermanitos, pues no lo tengo. Se los comparto en el grupo. Se los comparto. Este que ya le puse yo numeritos, este yo le puse. No, en sí la muestra no viene así, ¿no? Solamente para ir ubicando los números, ¿no? Todo eso que va a haber en algún momento, pues ya no lo sepamos, de arriba abajo, y pues ya no necesitemos los numeritos, pero por ahora les puse, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Entonces espero haberle aclarado sus dudas. Ya. Quema, Temastiani, Perfecto, hermanito. Perfecto, hermanitos. Ahora, nomás déjenme anotarle el dato para que también la completemos. Aquí tenemos, decimos que es, aquí también me decía una hermanita, Tlapaltlampaleuisquetl, color de la sabiduría. Puede ser Yauftik, Yauftik negro, o también el de nuestra variante es Kapotstik, Kapotstik, que sería negro, Istak, que sería blanco, ¿no? Esas son las cualidades. No, a ver, déjenme compartirles, me parece que no. Está lloviendo y esa lluvia fuerte pues nos hace que se vaya el internet. A ver, es Mictlampa. Mictlampa. Es el rumbo norte. Ahí está. Ya terminamos de hacer este tonal, miren. Ahora viene la descripción, ¿no? Como para empezar, decimos algunos de nosotros, no, pues para mí es muy difícil. Podemos ocupar estos dos PDFs, más quizá para los hermanitos que se van integrando. Miren, si gustan también les comparto esos PDFs, déjenme abrirlos. El primero dice los símbolos del calendario. Déjeme. Aquí.
Muy bien. Ahora sí lo comparto. Aquí está. Espero que ya lo puedan ver mi pantalla. Dice los símbolos del calendario, ¿no? Que este formatito es una herramienta útil y muy sencillo de comprenderlo, ¿no? Un compendio. Tenemos aquí los tonales, por ejemplo, los 20 signos. Mire, tenemos a Zipactli. Aquí donde cambias en el color, porque no es mío el documento, también les anticipo, de un maestro que también trabaja Tonal Powali, que lleva otra correlación, entonces me lo compartió. Pues yo también se los comparto a ustedes, ¿no? O sea, tampoco les voy a decir, este es de mi autoría. No, siento que no, no es así, ¿no? Entonces, Zipaxli, cocodrilo, algunos le dicen dragón. Aquí nos describe qué es el cocodrilo y lo hermoso de este trabajo que hace el hermanito, por ejemplo, nos habla de las personas que llegan, dice, indica que debes de confiar en los dones de naturales, se ha de tener confianza en el Padre, Madre espiritual y llegará la abundancia, ¿no? Por aquí puede sumergirse en las aguas. Gente, los que tienen la característica de Zipactli, yo los he visto, dice, son gente curiosa y reflexiva con tendencia natural a la espiritualidad y la mística que pueden desarrollar sin dificultad. Sus cualidades menos positivas los hacen fáciles de sugestionar y los vuelven gente nerviosa. Yo conozco a varios Zipactlis que así son, que así son, ¿no? Entonces, aquí nos muestra, mire, más o menos nos da una descripción, inclusive hace una pequeña correlación con la tradición de los hermanitos mayas y todo eso, ¿no? Claro que no está de más que podamos darle una lectura y hacer nuestras propias conclusiones, hacer nuestras propias, pues, deducciones, ¿no? O sea, aquí yo no les voy a decir, esto es cuadrado y así debe de ser y así, no, 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 no. Yo una de las cosas que ahorita estoy escribiendo, voy avanzando a paso de tortuga, por lo mismo, estamos haciendo muchas cosas y apenas me invitaron a hacer a traducir palabras para subirlos, me parece como al internet o algo así, pero me quieren pagar 2 pesos por una palabra, hacer una traducción y descripción. Le digo, bueno, pues deme 5 pesos por lo menos por una palabra, ¿no? Dice, no, es que está muy caro 5 pesos, le digo, nah, nah, y prefiero terminar mis libros, le digo, y atender a mis alumnos, nah, tampoco, pues, le digo. Y yo sé que son extranjeros que, ay, pero bueno. Entonces, si me dijera uno de los hermanitos, oiga, tengo estas palabras, los traduzco, pues son mi familia, pero pues esa gente lo quiere para lucrar. Pero bueno, les decía yo, miren, tenemos a Yeyecas, igual nos habla de un rumbo. Aquí están los 20 tonales, miren, están los 20 tonales, tienen las 20 ceremonias, igual con su descripción. Igual aquí se puede del PDF copiar y pegar en el documento de la descripción y le agregamos de nuestra cosecha. Por eso les decía, no es fácil hacer un tonal que digan, no, pues ya lo quiero mi tonal. Todo lleva todo un proceso, ¿no? Aquí nos muestra el squintly. Y bueno, aquí están los 20. Este nos puede servir de mucho, ¿no? Y en la manera que yo lo estoy escribiendo, les Perdón, decía, yo hago una comparación, ¿sí? Yo perdone, hago una... maestro. Sí, hermanita, la Quería escuchamos. preguntarle, quería preguntarle, esas hojitas usted no las mandó, ¿verdad? O esas no las tenemos. Les he compartido en el Me, grupo, pero no se no me preocupe, escucho. nuevamente los comparto, ¿sí?
No, y los comparto, no se preocupen. Nuevamente les comparto en el grupo. Descárguenlos, imprímanlos. Para los que somos de la vieja escuela, es mejor impreso, ¿no? Sí, hermanita. Ajá. Les digo, lo que hago es comparar. Es una de las estrategias que a mí me ha servido mucho de manera personal. Por ejemplo, Xochitl, todas las cualidades de una flor y cómo estas cualidades de una flor puedo encontrarlo aquí en una persona que tenga el tonal de flor. Por ejemplo, el perfume de la flor, el color de la flor, la laboriosidad que tiene que darle para que crezca esta flor. Por ejemplo, en mi caso, no es que yo me sienta muy experto, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí la flor de cempasúchil, siento que pues, un poquito más. Pues, estoy más familiarizado, ¿no? Con cosechar, con sembrarlo, cosecharlo, seleccionarlo, pero que me digan, vamos a sembrar flores de dalia, por ejemplo, ¿no? O de jazmín, pues no tengo mucho conocimiento de cómo cuidarlo, cómo hacer que florezca perfectamente, ¿no? Entonces, hay que tener esas cualidades de cada flor y cada una de las flores son totalmente diferentes, así como las son las personas. Pero una flor puede ser veneno y puede ser medicina. Y también ya puede ser medicina, pero con exceso también hace daño. Entonces, todo eso lo que hago es ir comparando y es lo que estoy escribiendo acerca de los tonales. Voy lento, pero ahí vamos, ¿no? Bueno, trecenas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, nos muestra la imagen de la trecena. Miren, la primera trecena es Sesipactli. Y aquí es donde nos describe qué podemos hacer o qué es pertinente trabajar en la trecena, ¿no? ¿Qué es pertinente? Bueno, nos dice que Sesipactli es un tiempo que nos mueve a emprender proyectos, a hacer un repaso de nuestra salud física y a nutrir y a dejarnos nutrir, como el Padre, Madre existencial divino nos nutre. Nos llama a ser generosos y abiertos para recibir los dones de la vida. Igual nos trae qué rumbo pertenece la trecena, el color y sus regentes, ¿no? Y aquí nos va mostrando, miren, ¿no? Y son, aquí están las 20 trecenas, también miren, todo viene la descripción de las trecenas, las 20 trecenas, ahora vienen las deidades regentes, tenemos a Centeot, que es el Centeot, podemos guiarnos aquí, ¿no? Y claro que vamos a investigar más, sí, ¿no? Tenemos a Centeot, tenemos a Chalchihuitlicue, igual con su imagen mántica. Chalchihuitotoli, que tenemos al Chalchihuitotoli aquí, ¿no? Son como que los regentes Chantisco, y así, miren, así, todo eso, los regentes. Encontramos aquí una pequeña descripción de todos ellos. Algunos regentes, en algunos no están. Ahora, numerología, los 13 señores del día y las 13 aves preciosas. Aquí está, miren. También aquí nos va haciendo una pequeña descripción, Ome 2 y todo eso. Y los señores de la noche, por acá nos muestra algo sobre los señores de la noche, que a mí me interesa mucho también los señores de la noche. ¿No? Vamos a hacer una descripción. Hasta ahí queda, ¿no? Este pequeño documento. Ahora sí, los escucho. Si tienen alguna duda, compartir el material, se los voy a compartir, hermanitos, para que lo estudien. Igual a ustedes en algún momento podamos escribir sobre Tonal Poali. Uf, es inmenso esta temática que podemos escribir, recrear, ¿verdad? Toda la información. Bien. Les tengo aquí otro pequeño documento que me lo compartió una de mis
maestras de Tonalpoali, porque también estudié Tonalpoali para confirmar y reafirmar con maestros de, pues de otro, em, de otro Calpulli, ¿verdad? Ella me guió por esto. Es de ella, la maestra Guadalupe, este documento. Ella me lo compartió. Sí, nos habla justamente también de los tonali, que los describe totalmente diferente, pero coincide con muchas cosas. Algo que aprendí de algunas cosas, los aprendí de estos materiales, leyendo, ¿verdad? Aquí tenemos los números, sí. Por ejemplo, ella nos habla mucho de la armonía, de vivir en esa armonía. También nos habla de los tonalis, ¿no? Tenemos, aquí no nos muestra con la imagen, pero nos hace una descripción muy sintetizada y muy fácil de digerir esta información. Zipactli. El cocodrilo representa el inicio y el origen, principio, raíz. Representa la tierra, tiene información muy antigua, ¿no? Y ahí nos empieza a describir, tanto como del animalito con las personas que son Zipactli, ¿no? Y así, miren, también nos va mostrando los tonalis. Y no está por demás darle una pequeña lectura, es un documento muy corto, nos habla de los numerales, ¿sí? Sí, nos habla de esos numerales. Miren, ese es un cortito, el documento es muy corto, inclusive lo podemos imprimir, no nos sale tan caro, ¿verdad? Y bueno. Eso es lo que yo les quería compartir respecto a estos documentos. También decirles, hagan de cuenta que a ver, ya terminamos, por ejemplo, de hacer esta correlación, ¿no? Primero es los datos, es el primer pasito. El segundo paso, pues vamos a hacer la descripción del tonal. ¿En qué consiste el ACAS? ¿Qué es el ACAS? ¿Cuáles son sus cualidades? Copio y pego y aquí lo modifico un poco, le pongo de mi cosecha, que lo que he aprendido del tonalpoalio, de lo que observo del carrizo, ¿no? Y todo eso lo voy poniendo, le voy agregando, ¿no? Ya terminé de hacer mi descripción del tonal. Viene el segundo paso. ¿Cuál es? El segundo paso, por ejemplo, el de Tlalpili Acat, puedo retomar el de la imagen que tenemos en el Tonalpoal y en los formatitos, ¿no? Tlalpili Acat, si lo pego ahí, el carricito, ¿no? Chiwit, el año Chicome Kahli, ¿no? Pongo la casa y el glifo del año y pongo ahí el número 7, que sería una barrita y dos puntitos, o 7 puntitos, que también puede representarse de esa manera, ¿no? Es el tercer paso. El cuarto paso, ¿cuál sería? El compartir el tonal con la persona. Si es de manera presencial, bueno, aquí está su tonali con descripción, con partes de la moshli. Fijamos la fecha. ¿Qué día podemos leerte tu tonal? Nada, pues en la reunión que tengamos en tal Calpuli, ¿no? Me gustaría ir. Bueno, de preferencia en la noche, en la mañana, la hora que usted decida. ¿Qué primero tenemos que hacer? Un círculo. No que yo al frente, no, un círculo. ¿Por qué? No, pero es que usted va, sí, yo voy a leer el tonal, pero vamos a sentarnos en círculo, vernos de rostro a rostro. Nada más, no, en el centro vamos a aprender un abuelito fuego. Y nuestra hermanita, la saumadora, la va a saumar primero. Vamos a armonizar este lugar. Ujú. Y todos los invitados que van a escuchar el tonal, de antemano ya saben qué tonal es. Por ejemplo, en este caso el hermanito es At. Pueden llevar algún presente
referente a su tonal. Claro, si lo quiere en público, pero también puede ser nada más acá entre nosotros, ¿no? Y el tonal puquet, pues ya lleva algún presente, algún collarcito, algo que represente del tonal. Eso lo debemos de promover sí o sí en ese tipo de ceremonias. ¿Por qué? O del tonal y más o menos tengo la idea de cuáles son sus guardianes. Lo hacemos. Hacemos el tonali, ¿no? De preferencia le damos una velita a la hermanita, al hermanito que está, le vamos a leer su tonali para que ese fueguito nos ayude como testigo. Si no podemos hacer una fogata, ¿no? Ya dimos la lectura de todo el tonal, desde hasta su rumbo cósmico. Ahora, de todos estos nombres que acabamos de decirle, que son sus guardianes, que son, ajá, sí, ¿cuáles son sus guardianes y todo eso? Bueno, ahora viene la siembra de su nombre. ¿Y lo podemos hacer ahí mismo? No, no, no se puede. Tiene que hacerse en otro momento. ¿Mm? Ahorita el primer paso fue leer todas las energías. El segundo momento, pudiéramos llamarlo momento, etapa, de todos los guardianes que tiene usted. ¿Cuál de estos quiere trabajar? No, pues, pero por supuesto, el agua. ¿Con qué otra energía? Lo reviso. Así como usted me lo explicó, me encanta Xiuhtecuhtli. Bueno, pues podemos trabajar. Usted puede trabajar con el nombre de Ashiuhtecuhtli. Agua, con el poder del fuego celeste. Pero quiero que llevar el numeral. El número es muy sagrado. Para mí el número 7 representa mucho. Chicome Ashiuhtecuhtli. Con tu numeral 7, numeral 7, trabajas el poder del agua, porque es el fuego. Tú eres el Atlachinoli. Voy a trabajar como esa medicina. ¿Por qué? Porque me encanta el temazcal, por ejemplo. Honor a tu nombre. No como en el mundo occidental. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Y qué quiere decir tu nombre? Pues Juan el Bautista. Y no, debes hacer honor tu nombre. Ah, por acá este, en el chat nos manda la hermanita, dice, y si no sabe numeral el hermano, pues hace yo les decía, muchos dicen, híjole, es que no me sé mi numeral, y bueno, pues acuérdate, checa la hora, ¿no? Si es en la noche o en el día, más o menos preguntan, no, pues sí me dijeron en la noche, pero no sé a qué hora. Bueno, ya tienes un dato. La noche. ¿La hora? ¿En qué hora como que te motiva más estar activo, receptivo, intuitivo? No, pues en mi caso, las 3 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo ya descansó y despierto, ¿no? Más ligerito, dijera aquel, ¿no? Más despierto, más descansado mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Pues quiero ponerle las 3 de la mañana. Bueno, hay que ponerle. Claro, esto pues estamos hablando para los que somos de la vieja escuela.
Híjole, pues que no sabían exactamente la hora. Pues ahora los que nacen, pues se saben hasta la hora, hasta los minutos y todo eso, ¿no? Pero es importante eso. Yo te doy mis datos menos la hora. Pues yo no podría hacer el trabajo muy bien. Ay, póngale la hora que usted quiera, ¿no? Algunos así dicen, pero tenemos que estar seguros de la hora que tenga. Es que no sé, bueno, que encuentra tu hora. Entonces sí. Entonces no me vas a hacer mi tonal, ¿no? No es que no quiera yo, es que necesito los datos, ¿sí? Ahora, ¿llega a suceder? Sí. Que nos dicen, bueno, ya que está usted aquí, hágame mi tonal. Mm, sí lo puedo hacer, pero no, quizá no con los protocolos y pues no quisiera que tú dijeras, chocante, como sabe el tonal Boal y cree que no. Sí lo puedo hacer, pero no es la misma calidad que yo te voy a entregar el trabajo, a que yo lo haga con tiempo, a que yo lo haga con esos pasos. Hasta ahí. Ya sembramos ponemos la fecha. Después de la lectura viene la siembra del nombre. No, pues yo lo quiero hacer ya. Pues hay que programarlo. De acuerdo. ¿Qué necesito para la siembra de mi nombre? Mm, necesitas como mínimo, 4 guías, 4 padrinos, como le quieras llamar. ¿Y para qué? Pues ellos son los que te van a ir diciendo cómo vas con tu nombre, cómo estás trabajando. ¿Tienes alguna duda? Uno, que sea de Tlahuiztlampa, que creas que tiene el conocimiento para guiarte, ¿no? Permíteme, me dice que no está cargándome. Listo. Sí, tengo que buscar a alguien que sea del rumbo de Tlahuiztlampa, que tenga el conocimiento. Pues la hermanita Norma Isabel, quiero que me guíe, pues ya hablo con ella. Del Mictlampa, alguien de los hermanitos que crea yo que me pueda guiar para el rumbo de Mictlampa, para la ensoñación, para el trabajo de la conciencia, de los egos y todo eso. No, pues escojo algún abuelito, algún hermanito. Y no es necesario, es que tiene que ser un abuelo Tonalpúquetl. No, hay personas que conocen, que saben mucho de eso y me pueden ir guiando, ¿sí? A veces cometemos el error, cometemos el error, decimos, no es que tiene que ser alguien ya muy experto en algo. Puede ser muy experto, conocer mucho, pero también está la otra parte. No es lo mismo conocer mucho a saberlo compartir. Ujú. Es un arte el hecho de saber compartir conocimiento, saber compartir esa confianza, ¿verdad? De ayudar a los demás. El rumbo de Cihuatlampa. Bueno, pues uno de los requisitos debe de ser pues, una compañerita, ¿no? Alguien que sabe cómo trabajar la intuición, la percepción. No lo encuentro nadie. Sí hay. Y a tu alrededor hay. Pero es que no anda en el camino del atoltecayo, del nahualismo, del camino rojo. Tal vez, pero conoce mucho esa parte, ¿no? Yolchicahualistli, el rumbo sur. Bueno, alguien que veas que es disciplinado, alguien que veas de los hermanitos, de los abuelitos, que te pueda ir guiando en este camino. Porque caminarlo solo, sí se puede, por supuesto, pero qué mejor que ir acompañado. Ir acompañada por alguien que pues me pueda ir sacando de dudas, ¿no? Y claro, por supuesto, ustedes, nosotros como Tonalpúquet, vamos a irlo guiando. Imagínense, ya hice 500 tonales y hasta, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con todos? A veces no se puede, ¿no? Por eso es que, como les digo,
Vamos a ir buscando. Ya tenemos estos 4 personajes, de acuerdo. Ahora vamos, ¿qué más? Básicos, cosas muy básicas. El copal. Hay que llevarle copal, porque es un incienso que lo va a necesitar, que representa la conexión con lo tangible y lo intangible. El copal es necesario siempre llevarlo como una ofrendita en este tipo de ceremonias, porque es lo que se les da a las energías intangibles. No se resisten a ese incienso sagrado. ¿Qué más? Básico, miel. ¿Para qué la miel? La miel representa la sabiduría, el conocimiento. Y ese conocimiento que es útil y práctico jamás se pudre, se perpetúa como Neltilistli. ¿Qué más? Granos. Granos de maíz de los 4 colores. Representan los 4 Tezcatlipoca. Representan los 4 rumbos. Representa los 4 sustentos. Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli y Yolchicahualistli. Sustento, el sustento. El ocote para encender el fueguito. La vestimenta, dependiendo de la ceremonia. En toda nuestra vida, ¿cuántas ceremonias podemos hacer? 8. 8 ceremonias. 1, a los 13 años, nuestra primera siembra de nombre. Trabajamos por 13 años, sí. A los 26, quiero otra vez sembrar mi nombre, ahora pongo otro mi nombre. A lo mejor ya no quiero trabajar el de Lax, ahora quiero trabajar el de Coscacuautli, ¿verdad? El de Coscacuautli o Tlaloc, ¿no? Tlaloc Coscacuautli, ahora sí me quiero llamar así. Bueno. En el de los 13 años, la ropa para la siembra de nombre debe ser blanco. De color blanco. ¿Por qué blanco? Porque estás todavía en esa etapa de la inocencia, de la pureza, ¿no? Después de los 13 hasta los 26, color azul. Lo vas a necesitar mucho. ¿Por qué el color azul? Tienes que fluir. La mayoría de nosotros a los 26 pues ya encontramos pareja, ya encontramos un trabajo y en el trabajo, en la labor tenemos que ir fluyendo, fluir con armonía. A los 39 otra ceremonia, sí, un atadito de años de 39. ¿Y qué ropa? Ropa negra. ¿Por qué ropa negra? Porque me gusta mucho a mí, no. La ropa negra es tomar conciencia, tener paciencia consigo mismo. Se trabaja más la introspección, porque vas rumbo al camino de tu primera ancianidad. Sí. A los 52 años, ¿qué ropa me debería yo de poner? Me encanta el color amarillo, puede ser el color amarillo. ¿Por qué? Porque ahora a esta primera ancianidad, tú eres esa luz resplandeciente, ¿no? Ese faro que guía a los demás, porque tienes tu primera ancianidad, tienes la experiencia de la vida y puedes ser esa luz como Tonatiuh, darle a los demás. ¿Sí? De ahí podemos seguir los otros 4. ¿Sí? De los 52 sumamos otros 13 y así sucesivamente. Pero bueno, ¿qué más, qué otras herramientas podemos llevarle a la hermanita que hace la siembra de su nombre? Ojo, hay
dos cosas muy importantes. Uno es la siembra de nombre, el otro es atado de años. He ahí, algunos hermanitos son muy disciplinados y dicen, me voy a sembrar mi nombre. Y como yo me comprometo conmigo mismo, voy a andar preguntando mucho y quiero aprender mucho más rápido. Dentro de 7 años quiero sembrar mi otro nombre con otro de mis guardianes que tengo en mi tonal. Por ejemplo, el coyotito. Pilsincoyot. Hermoso señor coyotito. Dentro de 7 años, bueno, sí, puedes hacer la siembra de tu nombre. Yo les decía a los hermanitos, me decían algunos, ¿cada cuándo puedo sembrar mi nombre? Si tú quisieras, cada 6 meses, porque tú eres el que va a trabajar esa energía. Vas a hacer y sentirte por ti mismo orgulloso del nombre que tienes y que lo aportas con ese trabajo energético. Y el atado de años de 13 en 13 también lo puedes hacer, sí, de manera independiente, sí. Algunos dicen, no, pues yo con mi nombre quiero trabajarlo por 13 años. Hazlo. Por un año, hazlo. Pero hazlo, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos llevarle al hermanito? Su cuchillito de pedernal o de obsidiana. ¿Va a ser necesario? Sí. Su poposhcomil, sí. ¿Algún bastoncito? Sí. ¿Plumas? Sí. Jade, sí. Jade. Y ese jade lo vamos a sembrar a donde hace en el calpule que hacemos la siembra de nombre. ¿Por qué? Porque esa energía lo va a llamar, porque ahí estamos sembrando ese nombre. Le va a recordar lo que me comprometí. Hay más elementos, sí, la sal, el chile verde, las flores no deben de faltar, ¿verdad? Y todo esto hay que hacerlo. Y por último, puedo decirles, en en todas las ceremonias, vayamos de traje. Y que eso es de traje, no con mi corbata, no, no, no. Yo traigo esto, yo les comparto esto, hermanito. ¿Sí? No vayamos. No, pues yo ya llegué. No, no, hermanitos, no, no hagamos eso. Miren, yo traigo ocotito, tengan, para la ceremonia, ¿no? Siempre hay que ayudarnos. Para los que hemos organizado ciertas ceremonias, eventos, sabemos que se gasta, sabemos que se desgasta tiempo, sí, pero también hay que llegar a ayudar, ¿no? Si decimos, no, pues yo como soy el abuelo, a ver, sírvame aquí todo. Oh, no, tenemos que ayudar, en qué podemos colaborar, ¿sí? Tenemos que trabajar en armonía. Ujú. Todo esto, este tipo de ceremonias, tenemos que hacer un tlalmanali. Sí, hermanitos. Por eso hay que llevar nuestro atadito de florecitas, de algunas frutitas que podamos compartir. Claro que a veces, por eso les decía, en el círculo es necesario la libertad financiera, buscar la manera de generar ese recurso, porque sí, sinceramente, también hay que ser realistas, ¿verdad? A veces no tenemos ese recurso, quisiéramos llevar, uff, una montaña de cosas, pero pues no tenemos, pero con lo que contemos, vamos a darlo de corazón. O tal vez no tengo, pero ya llegué, ¿en qué ayudo? Vamos a ponerle al manali. Si va a haber temascalito, pues ayudo allá. Lo importante es ayudarnos, hermanarnos en ese momento. A lo mejor en otro momento, si tengo un poquito más, pues yo apoyo, ¿no? Apoyo a los demás.
Esto es interesante porque es promover la comunalidad, promover la hermandad, de que todos vamos apoyándonos, ¿no? Pero tampoco nos aprovechemos pues, de los demás, ¿no? Pues viene, deme más, ¿no? Y no, tenemos que apoyarnos, pero también entendernos, a veces pues no hay, no podemos. Por eso, de una u otra forma, les decía a nuestro círculo, tenemos que buscar eso, que cuando nos reunamos, digamos, bueno, está el recurso ahí, un pequeño, decimos colchoncito, ¿no? Un guardadito. Ustedes vénganse, aquí compramos todo y convivimos. ¿Por qué no? Yo se los digo por experiencia cuando pues no estás tan presionado, híjole, ¿dónde voy a agarrar el dinero para estos gastos? Cuando estás bien tranquilo, sabes que has solventado esos gastos, hasta te sientes en paz, tranquilo, en la ceremonia, disfrutando. Esa es parte fundamental de nuestra paz interior, pero tenemos que buscar, como les digo, las formas de cómo solventar todo esto, ¿no? Aquí la intención es que cuando estemos pues hagamos todo este trabajo tan hermoso, ¿verdad? Lo otro, hemos tratado de los lugares que vamos, pues dar sanación, dar medicinita, plática, compartir lo mucho, lo poquitito que nosotros, pues conocemos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que todos nos enriquezcamos, ¿sí? Para que todos, a lo mejor en esa reunión, dos, tres cosas aprendamos. La otra recomendación básica, por favor. Jamás digamos, eso que está diciendo el hermanito, yo ya lo sé. O lo otro, ¿qué vas a ver? No sabe nada, ¿qué puedo aprender de él? Todos, todos, si estamos atentos, podemos aprender de todos, hermanitos. Créame, todos somos sabios, todos somos maestros, todos somos buenos en algo que los demás no pueden. ¿Mm? Y termino diciéndoles, si ustedes creen que pueden hacer otro formato diferente, adelante. Yo intenté, miren aquí poniéndoles en náhuatl y en español con la única finalidad de que vayamos empleando los conceptos en náhuatl al hacer un tonal. ¿Sí? También no tengamos miedo de decirles, ¿saben qué? Pues te voy a cobrar tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que comprar mis velitas, tengo que comprar mi copal. Esos son los materiales para poder trabajar tu tonal. ¿M? Y bueno, ¿y cuánto me va a cobrar por hacer el tonal? No, pues ¿saben qué es tanto? También hay que valorar nuestro trabajo, nuestro tiempo, ¿verdad? Porque no es nada fácil también estar haciendo la descripción. Híjole, tras irme a hacer el tonal, todo eso, también hay que valorar nuestro trabajo. Si nosotros no le damos el valor, mucho menos los demás. Ah, pues yo te doy algo tu tonal gratis. ¿Qué creen? Muchos estamos acostumbrados, nah, no lo valoramos, pero cuando nos cuesta, lo valoramos. También es una recomendación que ustedes vayan tomando en cuenta hacer este tipo de trabajos, ¿no? Que son muy hermosos. Sí, que todo de gratis le vamos a hacer sus tonales a los demás, pues ya depende de ustedes, ¿no? Pero yo digo que sí, mínimo que aporten. Por ahí una monedita para una agüita como ustedes que van a hacer el tonal. ¿M? Claro que tampoco vamos a exagerar, porque he encontrado, bueno, a lo mejor no es de mi incumbencia, hermanitos, hermanitas, que hacen un tonal, dice, vamos a hacer tu tonal, sí, en papel amate, aquí pintan a mano el tonal. He encontrado tonales que les cobran 5,000, 5,000, 5,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Y qué creen? Algunos los pagan, ¿no? Pero bueno,
Si dicen ustedes, lo vale mi trabajo, los dejo a su consideración. A su consideración, hermanitos, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo. Yo que quise un poquito explicar el formatito y ahorita les comparto, terminando la clase, estos formatos que tal vez les sea de utilidad. Están los otros PDFs que hemos compartido, algunos hermanitas que también han compartido. Mm, se me fue el nombre de un libro, ¿verdad? Que está en PDF, que habla de del tonal Poali. Déjeme recordarlo muy bien. Y la hermanita Chalchihui y Ejecacoas, creo que es que por ahí nos mandaban también un libro en PDF. Son como cuatro o cinco libros que se refieren al tonal Poali. Pero déjenme revisarlo y se los comparto, ¿sí? Si ya lo tienen, pues ya no lo descarguen en su celular porque luego lo satura la información en su computadora. Pero si lo tienen, pues qué bueno, ¿no? Hay que resguardarlo. También, otra recomendación, compartan para los demás, que también llegue esto para los demás, ¿verdad? Así como les digo, así como se me compartió con amor y con respeto, pues también que fluya esto, ¿verdad? Que llegue a más hermanitos, ¿sí? Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. No sé si tuvieran alguna duda y esté en mis posibilidades de responderles, con mucho gusto. Y si no, mejor pregunto o investigo. Sí, hermanita Chalchivejecacoa, ¿la escuchamos? Tlapoyo Walti Temacheni, Niwan, Tlazocamati. Walti. Sí, es una duda, Temacheni. Me quedé pensando en lo de el, el nombre, o sea, ya de tener una siembra de nombre y como dice, irla cambiando cíclicamente. O sea, la pregunta es si se cambia o o se unifica. O sea, pienso como en Totlachtol, que se va aglutinando como las palabras, las partículas. Tuve esa visión que pasa lo mismo como con el Tocat, ¿no? Con la siembra, o es que se deja de lado, como por ejemplo estos ejercicios de Mikistli que hemos hecho de dejar morir ese ser que ya hemos sido, que ya hemos trabajado, y ahora renovarnos y tomar este nuevo nombre, o se aglutina como en Totlacto. Ujú. Muy interesante pregunta, hermanita. Haga de cuenta, yo a los 47, dentro de un año, quiero sembrar mi nombre nuevamente, pero con ustedes. Este que porto yo me lo sembraron los abuelitos. ¿Por qué lo quiero sembrar con ustedes? Que ustedes sean presentes. Porque quiero trabajar otra energía. Entonces, este nombre que tengo, Deseo Celotecolor, no lo voy a, no lo voy a decir, bueno, ya que muera este Ocelotecolor. No, lo asimilo, lo dejo dentro de mí, no lo olvido. ¿Por qué? Porque ya lo aprendí, intento aprender, estoy aprendiendo a vivir como ocelote y como tecolote. Pero ahora quiero ponerme el nombre de Quetzalcóatl, Piltzin Quetzalcóatl, el pequeño, el pequeño, la pequeña serpiente hermosa. ¿Por qué? Porque mi nahual es serpiente. Mi señora de la noche es Chalchihuitlicue y su nahualito es el Cobal. ¿Por qué Quetzal? Porque en mi trecena tengo a Quetzalcóatl. Une Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, y con Cóatl. Porque sí quiero fluir así. Porque he estado aprendiendo a desprenderme de lo que no me corresponde a mí. Antes me molestaba cuando me corregían, ¿eh?
Cuando me decían, no, es que no es así. ¿Y tú quién eres para corregirme? Yo digo que es así. Y he aprendido y quiero fortalecer eso. Sí, tienes razón, me equivoqué. No pasa nada, me equivoqué, lo reconozco y ahora sigo, ¿no? Es esa parte. ¿Por qué? Porque dentro de mi sentir, le pido al gran universo que yo llegue a los 52 y celebrar mi primera ancianidad. Sería genial. Pero si no llegara, me quedo en el intento hasta el último aliento, ¿no? Sí, hermanita, de esa manera podemos ir, ¿no? Haga de cuenta, nosotros ponemos los límites, nosotros ponemos la disciplina, queda en nosotros. Ujú. Sí, hermanita. Espero haberle respondido su pregunta. Sí, Tlazocamati. ¿Qué más, Ignitzin? Bueno, hermanitos, pues no habiendo otro asunto que tratar, terminamos la clase. Si alguien gusta invitarnos un cafecito, un pulquito, pues sí, en el ensueño, claro, en el ensueño, nos vemos ya. en el ensueño para nagualear. ¿Sí, hermanitos? Hasta mañana, Temastiani. A mañana, hermanitas, Oye, hermanitos. Quema, José Vica, Temastiani. Hasta más. Buenas noches a Tamaskla, todos. Buenas Huitasque. noches a todos, hermanitos, hermanitos.